Debí haber sabido que algo andaba mal cuando vi la expresión de Mark durante el brindis de la boda. Mi hermano tenía esa misma mirada que usaba en la preparatoria justo antes de hacer uno de sus famosos engaños, una mezcla de travesura y satisfacción apenas contenida. Y entonces anunció, golpeando su copa de champaña, que tenía una presentación especial para mi querida hermana Emma y su nuevo esposo. El grupo de 200 invitados dirigió su atención a la pantalla grande que habíamos instalado para las fotos de la boda. Mi nombre es Emma Cheney, a los 29 años, estaba celebrando lo que se suponía debía ser el día más feliz de mi vida. En lugar de eso, se convirtió en el día en que el secreto más oscuro de mi familia se vino abajo frente a todos. Mark presionó el control remoto y la pantalla se llenó de un video borroso. Encontré esto mientras limpiaba la vieja bodega de papá, dijo, con un tono que nunca antes le había escuchado. Pensé que todos deberían verlo. La fecha marcaba 15 de junio de 1993, 3 meses antes de mi nacimiento. El video mostraba la antigua sala de nuestros padres. Mi madre estaba sentada, llorando, mientras mi padre caminaba de un lado a otro. «Apágalo», ordenó de pronto mi madre, con la voz afilada por el pánico. Pero Mark la ignoró. «No puedes ocultarle esto para siempre, Margaret», la voz de mi padre crujió a través de las bocinas. «Él tiene derecho a saber sobre su hija». El salón quedó en completo silencio. Mi esposo, James, me tomó la mano mientras veíamos a mi madre negar frenéticamente con la cabeza en la pantalla. «Nadie puede saberlo jamás, Richard. Ya lo acordamos. Emma es nuestra. Eso es lo único que importa». La copa de champaña se le resbaló de los dedos temblorosos a mi padre y se hizo añicos en el suelo. A mi lado, el rostro de mi madre había perdido todo color. Sentí que el mundo empezaba a girar. «Emma es nuestra». ¿Qué significaba eso? Mi madre siempre me había dicho que nací en el Hospital General de Seattle. Tenía mi acta de nacimiento, fotos de su embarazo. El video continuó sin piedad. «¿Y Thomas?», exigió mi padre. «Él es su padre. Tiene derecho a saberlo». El grito de mi madre atravesó el salón de la recepción. Se lanzó hacia el panel de control, pero Mark le bloqueó el paso. «¿Por qué?», preguntó él, con la voz fría. «¿Tienes miedo de que todos sepan cómo le robaste a Emma a su verdadero padre?». Las palabras me golpearon como puñetazos. «¿Robada? ¿A su verdadero padre?». Todo empezó a verse borroso mientras los invitados comenzaban a murmurar y a grabar con sus teléfonos cada segundo de la implosión de mi familia. «Hice lo que tenía que hacer», susurró mi madre. Pero en el salón silencioso, todos la escucharon. Thomas iba a llevársela. No podía permitirlo. Mi padre se puso de pie, con el rostro cenizo. «Margaret, ¿qué hiciste?». Ella se volvió hacia él, suplicante. «Te dije que era nuestra. Prometiste no cuestionarlo. Porque me dijiste que su madre murió en el parto», gritó él. «Dijiste que Thomas la entregó voluntariamente». La verdad cayó sobre mí en oleadas. No solo no era su hija biológica, sino que mi madre me había arrebatado activamente de mi verdadero padre. Un hombre llamado Thomas que me había querido y al que le negaron la oportunidad de criar a su propia hija. «Fuera», dije, con la voz temblorosa. «Todos, fuera de aquí». James se levantó, intentando tomar control de la situación. «Por favor, denle un poco de privacidad a la familia». «¿Privacidad?», se rió Mark con amargura. «Eso sí que es irónico. Llevaron 30 años ocultando secretos. Creo que ya pasamos esa etapa». Seguridad comenzó a escoltar a los invitados hacia las salidas, muchos aún grabando con sus teléfonos. Mi boda perfecta se había convertido en un escándalo viral en cuestión de minutos. «Emma, cariño». Mi madre extendió la mano hacia mí, pero me aparté de golpe. «No me toques, sí sé. No te atrevas a tocarme». Mi padre no se había movido, seguía mirando a mi madre como si estuviera viendo a una desconocida. «Todos estos años», susurró. «Cada vez que pregunté por su madre biológica, por Thomas, me mentiste en la cara». «Lo hice por nosotros», insistió ella. «Por nuestra familia». «¿Qué familia?», pregunté, con la voz quebrada. «Todo lo que creí saber sobre mí es una mentira. ¿Quién soy en realidad? ¿Quién es Thomas? ¿Qué pasó con mi madre biológica?». Mark dio un paso al frente, levantando un sobre Manila. «Encontré más que solo el video, Emma. Hay cartas»,
Documentos. Thomas McCarthy es tu padre biológico. Te ha estado buscando durante 30 años. El nombre me golpeó con fuerza. Thomas McCarthy. En algún lugar, tenía un padre que nunca dejó de buscarme. Está vivo, susurró mi madre. ¿Pero cómo? La orden de restricción venció hace 15 años, terminó Mark. Ha intentado contactar a Emma desde entonces. Todas esas cartas que interceptaste, las llamadas que bloqueaste, ¿de verdad creíste que podrías ocultarlo para siempre? Miré a mi hermano, y la comprensión empezó a surgir. Tú lo sabías. ¿Desde cuándo? Desde hace 6 meses, admitió. Desde que encontré la bodega. Quise decírtelo de inmediato, pero sabía que mamá intentaría justificarlo todo. Necesitaba que todos vieran la verdad. ¿Arruinando mi boda? Pregunté, con lágrimas corriendo por mi rostro. Liberándote, corrigió él. Thomas merece conocer a su hija, y tú mereces conocer a tu verdadero padre. Los días posteriores a mi boda fueron un torbellino, la luna de miel cancelada, llamadas sin responder de gente bien intencionada y el constante sonido de notificaciones mientras los clips de la revelación de Mark se volvían virales. James sugirió que nos fuéramos un tiempo, pero no podía irme. No hasta tener respuestas. Mark llevó el sobre Manila que había encontrado en la bodega. Extendimos su contenido sobre la mesa del comedor, cartas amarillentas, documentos legales y fotografías que nunca había visto. Es él, dijo Mark en voz baja, deslizándome una foto. Thomas McCarthy. Miré la imagen, buscando rasgos míos en el rostro de ese desconocido. Tenía mis ojos, me di cuenta de pronto, ese inusual color verde grisáceo que siempre me hacía destacar en las fotos familiares. En la imagen sostenía a un bebé, a mí, y sonreía como si tuviera el mundo entero en brazos. Las cartas empiezan en 1993, explicó Mark, manipulando los papeles con cuidado. Le escribió a mamá cada mes durante 5 años. Luego el tono cambia. Se vuelve desesperado, enojado. Ahí es cuando intenta pelear legalmente. Tomé una de las cartas, fechada en diciembre de 1998. Margaret, por favor. Es mi hija. He respetado tus deseos. Me mantuve alejado como exigiste, pero ella merece saber la verdad. Sara habría querido que lo supiera. Sara, susurré. Mi madre biológica. Mark asintió con gravedad. Sara Michie. Ella y Thomas no estaban casados, pero estaban comprometidos. Según estos documentos, murió poco después de darte a luz. Complicaciones por preeclampsia. Pero, ¿cómo terminó mamá conmigo? Pregunté. Si Thomas estaba ahí, si me quería. Ahí es donde todo se complica, dijo Mark, sacando un fajo de papeles legales. Mamá era la enfermera de Sara en el hospital. Cuando Sara murió, Thomas estaba devastado. Mamá se ofreció a ayudar con el bebé, contigo. Mientras él estaba de duelo, ella usó su posición en el hospital para ganarse su confianza. Mis manos temblaban mientras leía las transcripciones judiciales. Mi madre, Margaret Wilson, enfermera titulada, había sido investigada por falsificar registros hospitalarios. De alguna manera logró que se emitiera mi acta de nacimiento con su nombre como madre, usando sus contactos en la administración del hospital. Para cuando Thomas se dio cuenta de lo que estaba pasando, continuó Mark, mamá y papá ya se habían mudado con nosotros a Seattle. Ella solicitó una orden de restricción contra Thomas, alegando que era mentalmente inestable y que amenazaba a su familia. Y los tribunales le creyeron, murmuré. Era una enfermera respetada, después de todo. ¿Papá de verdad no sabía? Pregunté, aunque ya había visto la respuesta en su rostro el día de la boda. Mamá le dijo que te había adoptado legalmente, que Thomas había renunciado a sus derechos. Nunca vio estos documentos. Ella lo mantuvo todo oculto, incluso para él. Mi teléfono vibró. Otra llamada de mi madre. Ya había ignorado docenas, pero esta vez contesté. Emma, por favor, suplicó. Déjame explicarte. ¿Explicar qué? Pregunté con frialdad. ¿Cómo me robaste de mi padre mientras estaba de luto? ¿Cómo le mentiste a todo el mundo durante 30 años? Te amé desde el momento en que te vi, dijo, con la voz quebrada. Thomas estaba destrozado después de que Sara murió. Ni siquiera podía mirarte sin venirse abajo. Supe que yo podía darte una vida mejor.
Esa no era una decisión que te correspondiera, respondí. No lo entiendes. Sara era mi paciente. Le prometí que cuidaría de ti si algo pasaba. Thomas no estaba en condiciones de ser padre en ese momento. ¿Así que decidiste convertirte en mi madre? ¿Falsificar documentos y mentirle incluso a tu propio esposo? Lo hice porque te amaba, insistió. No, dije con firmeza. Lo hiciste porque querías un bebé y no te importó a quién lastimar para conseguirlo. ¿Thomas siquiera sabe que estoy viva? Después de todos estos años, ¿cree que también estoy muerta? El silencio al otro lado de la línea fue demoledor. Está en Portland ahora, dijo Mark después de que colgué. Lo encontré en LinkedIn. Es maestro de inglés en una preparatoria. Portland. A solo 3 horas de distancia. Todo este tiempo, mi verdadero padre había estado tan cerca. Hay algo más, añadió Mark con duda. Se casó hace unos 20 años. Tienes 2 medios hermanos, un hermano y una hermana. Me dejé caer en la silla, abrumada. No solo tenía un padre, también tenía hermanos. Toda otra familia cuya existencia nunca había conocido. ¿Por qué esperaste? Le pregunté por fin a Mark. ¿Por qué revelar todo en mi boda? Guardó silencio un momento. Encontré la bodega en enero. Al principio iba a decírtelo en privado, pero luego escuché a mamá hablando por teléfono sobre vender la bodega y destruir todo lo que había dentro. Sabía que yo había estado ahí. Iba a borrarlo todo, igual que borró a Thomas de tu vida. No podía permitirlo. Así que elegiste el día de mi boda. Elegí el único día en que no podía detenerme, ni torcer la historia a su favor. El único día en que todos tendrían que enfrentar la verdad. Volví a mirar la foto de Thomas. El amor brillando en sus ojos mientras sostenía a su hija. Mi madre nos había robado ese amor, ese futuro, a los dos. Quiero conocerlo, dije con firmeza. Mark asintió y sacó su teléfono. Pensé que dirías eso. Ya encontré su correo electrónico. Mis manos temblaban mientras comenzaba a escribir. Estimado señor McCarthy. Mi nombre es Emma Wilson, pero creo que usted me conocía como Emma McCarthy. La cafetería en Portland estaba tranquila para ser una tarde de domingo. Me senté junto a la ventana, con el corazón acelerado, observando a cada persona que pasaba. James me apretó la mano con gesto tranquilizador, mientras Mark estaba frente a nosotros revisando su celular. Ya llegó, dijo de pronto Mark, mirando hacia la puerta. Me giré y lo vi. Thomas McCarthy, mi padre biológico, de pie en la entrada. Era mayor que en las fotos, ahora tenía las sienes canosas. Pero esos ojos, mis ojos, recorrieron el lugar hasta encontrarse con los míos. Por un momento, ninguno de los dos se movió. 30 años de separación, de mentiras y pérdidas, colgaban entre nosotros como algo tangible. Entonces dio un paso al frente, y yo me levanté. Emma, susurró, con la voz quebrándose al decir mi nombre. Te pareces muchísimo a tu madre. No esperaba que esas palabras me golpearan tan fuerte. Toda mi vida la gente había dicho que no me parecía a Margaret, y ahora sabía por qué. Me parecía a Sara, la madre que nunca conocí. ¿Quieres sentarte? Logré decir, señalando la mesa. Thomas asintió y se sentó. Sus manos temblaban ligeramente cuando colocó un maletín de cuero gastado sobre la mesa. Traje algunas cosas, dijo, abriéndolo. Fotos de Sara, de ti cuando eras bebé, si quieres verlas. Por favor, susurré. Sacó un álbum. Durante la siguiente hora, compartió conmigo pedazos de mi historia que nunca había conocido. Sara era artista, me contó, mostrándome fotos de sus pinturas. De ahí viene tu creatividad, no del lado de la familia de Margaret, como siempre creíste. Estaba tan emocionada por ti, continuó, con la voz cargada de emoción. Ella misma pintó tu cuarto. Nubes y estrellas, porque decía que sería su pequeña soñadora. ¿Qué pasó? Pregunté, aunque Mark ya me lo había contado. Necesitaba escucharlo de él. El rostro de Thomas se ensombreció. El embarazo fue difícil. Sara desarrolló preeclampsia en el 3er trimestre. Los doctores hicieron todo lo posible, pero tragó saliva. Te sostuvo una vez, te llamó Emma, como su abuela, y luego se fue. Y entonces Margaret me tomó, dije. Él asintió, con rabia brillando en sus ojos. Al principio parecía muy amable, ofreciendo ayudar mientras yo organizaba el funeral. Yo estaba destrozado,
apenas funcionaba. Dijo que se encargaría del papeleo, de que todo quedara bien registrado. Para cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya había desaparecido contigo. Busqué por todas partes, continuó, sacando recortes de periódico. Contraté detectives privados, presenté denuncias, pero ella lo planeó todo con mucho cuidado. El acta de nacimiento falsa, la orden de restricción. Para cuando te encontré en Seattle, los tribunales creían que yo solo era un extraño obsesionado acosando a una familia inocente. Pensé en Margaret y en todas sus preparaciones meticulosas. El álbum de fotos donde fingía estar embarazada, las historias sobre mi nacimiento, cuántas personas la habían ayudado a sostener esa mentira. Nunca dejé de buscarte, dijo Thomas. Incluso después de la orden de restricción, seguí tu vida desde lejos. Vi tu anuncio de graduación en el Seattle Times, el anuncio de tu compromiso. Sabía que eras querida, exitosa, pero me destrozaba no ser parte de tu vida. Háblame de tu familia ahora, pedí, necesitando alejarme un poco del dolor del pasado. Su rostro se iluminó. Hannah tiene 22, estudia medicina en UCLA. Michael tiene 19, acaba de entrar a Oregon State. Y Kate, mi esposa, ella sabe todo sobre ti. Me ha ayudado a buscarte todos estos años. ¿Ellos querrían conocerme? De hecho están aquí en Portland, admitió. En casa. Quisieron darnos espacio para este primer encuentro, pero esperan que quizá quieras venir a cenar. Todos ustedes, añadió, mirando a James y a Mark. Miré a James, quien asintió con una sonrisa alentadora. Me gustaría. Cuando nos levantamos para irnos, Thomas dudó. Emma, hay una cosa más. Sacó una pequeña caja manchada de pintura. Sara hizo esto para ti antes de que nacieras. Lo he guardado todos estos años, con la esperanza. Dentro había un delicado relicario de plata. Al abrirlo, encontré un pequeño retrato pintado a mano, una mujer con mis ojos y mi sonrisa, con la mano apoyada sobre su vientre embarazado. Lo pintó como regalo para tu primer cumpleaños, dijo Thomas en voz baja. Quería que siempre conociera su rostro, su amor por ti. Me coloqué el relicario en el cuello, sintiendo su peso, el peso de la verdad, de una historia familiar real, asentándose contra mi corazón. Más tarde esa noche, sentada alrededor de la mesa del comedor de Thomas, rodeada de mis recién descubiertos hermanos, de sus risas, preguntas y aceptación sincera, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Margaret intentó darme una vida perfecta robándome de mi verdadera familia. Pero la perfección construida sobre mentiras nunca puede durar. Aquí, con Thomas y su familia, mi familia, encontré algo mejor, verdad, aceptación y la oportunidad de saber por fin quién era en realidad. El relicario descansaba sobre mi pecho. Los ojos pintados de Sara observando esta reunión que ella nunca pudo ver.